Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico y el manejo integral del paciente con neumonía por COVID y el paciente que tampoco desarrolla neumonía, es decir, un cuadro más leve. Muchos creadores de contenido, muchos médicos que comparten su conocimiento en estas redes siempre dicen, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento es sintomático, sí, pero pues no nos dicen en específico qué cosas podemos dar y qué cosas no y qué hacer si el paciente realmente tiene neumonía. Bueno, vamos a consensuar entonces. El paciente se divide en 2 semanas principalmente. La primera semana, donde generalmente el cuadro va a ser simplemente como una gripa o un gripononón. Y entonces aquí el tratamiento sí es obviamente sintomático. Como que medicamentos analgésicos y antipiréticos combinados son de muy buena elección. Por ejemplo, paracetamol a dosis elevadas, como 1 gramo cada 6 o cada 8 horas. O medicamentos combinados como paracetamol con diclofenaco, con naproxeno, son de muy buena elección para que el paciente esté tranquilo y más contento. Medicamentos antigripales son muy buenos para que el paciente, pues en este caso lo que le molesta, que es estar tosiendo y con la gripa, pues mejore sus síntomas y esté más tranquilo. El reposo es muy importante y la vigilancia únicamente. La segunda semana es lo importante porque es aquí donde vienen las enfermedades fuertes del COVID como la neumonía y la coagulopatía, que son las dos cosas que terminan matando al paciente. ¿Qué es lo importante en todo esto? La cuantificación de los días de evolución del paciente y también identificar adecuadamente a qué grupo de riesgo que pertenece, porque si desde la primera semana detecto que el paciente tiene comorbilidades para desarrollar neumonía, entonces vigilar a ese paciente, estar en comunicación y asesorándolo para solicitar los estudios en tiempo y forma. Durante la primera semana no ayuda casi nada mandar a hacer laboratorios y radiografía al paciente. Es en la segunda semana o que el paciente tenga datos, en este caso de signos vitales inestables como la saturación de oxígeno, donde hay que mandar a hacer los estudios. ¿Okay? ¿Qué estudios son los importantes en la segunda semana? La tele de tórax o una tomografía de tórax con ventana pulmonar, biometría hemática, dímero D y ferritina. Los demás estudios casi no sirven para nada, vamos a hacer gastar de vicio al paciente y también son estudios que no se solicitan constantemente. ¿Okay? Tengo pacientes donde sus familiares son médicos y quieren que se les tome radiografía cada día y no sirve de nada. O sea, ya sabemos que conforme va evolucionando la enfermedad, esos días el paciente va a ir empeorando y el chiste es estabilizarlo, ir compensando y de nada sirve tomar otra radiografía, radiarlo, moverlo, sentarlo, porque entonces voy a complicar el cuadro simplemente para saber algo que clínicamente y con signos vitales ya estoy viendo que está pasando. ¿Okay? Es muy importante no caer en desesperación. ¿Qué pacientes son del grupo de riesgo que pueden complicarse en la segunda semana? Pacientes que tienen problemas vasculares e inmunosupresión, como cuáles: obesidad, sobrepeso, colesterol, triglicéridos muy elevados, diabetes descompensada. En este caso, pacientes que tengan insuficiencia renal, que tengan ya terapia sustitutiva como diálisis o hemodiálisis, pacientes que tienen algún tipo de leucemia y pacientes que tienen algún tipo de sedentarismo muy exacerbado. ¿Cuáles son el grupo mortal de pacientes que desafortunadamente les va a ir muy mal? Y esto, si los identifico a tiempo, hay que moverlos al hospital o al búnker antes de que se compliquen. Pacientes que tienen leucemia mieloide aguda, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que tienen hernia diafragmática, aunque entonces al pronar esos pacientes se nos van a complicar, entonces va a ser muy difícil manejarlos, y pacientes que tienen alguna inmunosupresión como VIH, que abandonó tratamiento, ya está en etapa de SIDA, entonces son pacientes que desde el inicio, de preferencia, hay que monitorizarlos de una forma pero muy cercana. ¿Okay? Bueno, entramos a la segunda semana. Mandamos a hacer estudios y si detecto que el paciente tiene ruidos pulmonares agregados, está desaturando, la radiografía o la tomografía revela neumonía, entonces iniciar lo más importante, el medicamento más útil, que es el oxígeno. ¿Qué oxígeno vamos a utilizar? Si estamos en el hospital, pues el que tengamos de la mano. Si estamos en casa, lo que más les recomiendo es pedirle al paciente que use concentrador de oxígeno de grado médico en lugar de tanque de oxígeno, porque el tanque se les va a acabar, necesitan irlo a rellenar, es más costoso, necesitan saber manipular los tanques, y entonces si no saben hacer todo eso, si se les acaba el oxígeno en la noche, el paciente ya valió. Entonces es más cómodo un concentrador de grado médico, tienen una concentración de entre 90 y 95% de oxígeno, de pureza de oxígeno, y nada más basta con que lo conecten a la corriente y estarles cambiando en una agüita de agua destilada o agua de garrafón. ¿Okay? Entonces con eso está cómodo un paciente. Que el paciente esté en el hospital o en casa inmovilizado, reposo absoluto y pronado el mayor tiempo posible. De nada sirve el medicamento más caro ni el oxígeno de alto flujo si el paciente está hablando, se mueve, se para al baño, se levanta, no hace caso, se quita el oxígeno, porque entonces el paciente, aunque debute con neumonía leve, va a ir exacerbando y cada vez se va a ir complicando más. Es muy importante que identifiquemos. Si el paciente está en casa
pero no va a hacer caso por enfermedades mentales o porque simplemente se le antoja no hacer caso a las indicaciones, mejor sugerir que ese paciente se mueva al hospital de forma prematura. Si el paciente está en el hospital y de la misma manera no nos hace caso, ir evaluando lo que es manejo avanzado de la vía aérea en ese paciente, porque entonces se nos va a ir complicando y complicando y complicando, y para cuando queramos intubar a ese paciente ya va a ser muy tarde. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Qué otros medicamentos son importantes? Si el paciente está coagulando con lo que es dímero D y ferritina, por ejemplo, si le mando a hacer el dímero del paciente, está de 0,500, no pasa nada, repetimos cada 72 horas. Si está de 1000 para arriba, todavía ya empezó a coagular, pero nos aguantamos un poquito. Si el paciente ya tiene más de 1000 de dímero D, entonces iniciamos anticoagulación. Primera línea sería enoxaparina. Pueden evaluar por kilogramo de peso si el paciente requiere de 30, de 60, 40 unidades internacionales subcutáneas. Y si no tenemos enoxaparina, podemos optar por medicamentos de menos evidencia como lo que es apixaban o rivaroxaban, pero yo les sugiero mejor lo que es enoxaparina en este caso. ¿Okay? Es muy importante. Medicamentos que sirven para el pulmón, podemos utilizar como mucolíticos o antileucotrienos como montelukast y acetilcisteína cada 12 o cada 24 horas, ayudan mucho lo que es la mejoría del paciente. Podemos utilizar esteroides o inhaladores pulmonares como Seretide, Banair o Budesonida para nebulizar, excelentemente, ayudan mucho al paciente, aparte de que el paciente psicológicamente sabe que le estamos metiendo algo al pulmón y eso le ayuda mucho. Podemos utilizar también lo que es en este caso ya los esteroides sistémicos como metilprednisolona o dexametasona, que solo los vamos a utilizar si el paciente tiene datos de inflamación sistémica aguda o que la neumonía en este caso necesita realmente el glucocorticoide. Primera línea, metilprednisolona 40 miligramos cada 24 horas, y si no tenemos metilprednisolona, pues podemos optar por algo más económico, pero de menos evidencia como dexametasona 6 a 8 miligramos cada 24 horas. ¿Okay? No utilicen dexa para nebulizar, no metan 3 dexas al mismo día, tenemos que no caer en desesperación. ¿Okay? Y los medicamentos como el Banair, Seretide y Budesonida pues van a ayudar en este caso también para inflamación a nivel pulmonar. ¿Okay? Fuera de eso, otros medicamentos pues realmente ya son más sintomáticos, como analgésicos, que pueden ayudar al paciente, pero lo más importante es atacar a lo que el paciente lo está matando. Si tiene neumonía, si le hace falta oxígeno, meterle oxígeno. Si tiene dolor, un analgésico. Si está coagulando, el anticoagulante, así de sencillo. ¿Okay? Y no solicitar estudios constantemente, al menos de que realmente el paciente los necesite. Los estudios no van a cambiar de un día para otro si el paciente está siguiendo las indicaciones al pie de la letra. ¿Okay? Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Coméntenme qué les pareció. Si quieren que hablemos más de las interacciones farmacológicas de este manejo, díganmelo en los comentarios y con gusto hablamos de forma más específica. ¿Okay? Espero que les haya gustado el video. Nos estamos viendo en la siguiente semana, o a ver si en esta misma semana subimos otros videos. ¿Okay? Hasta luego.